vamos a presentar al doctor Wilder Calderón, que también se aúna a este grupo de trabajo, esta mesa de trabajo, para hacer análisis de estos temas de coyuntura política. Doctor Wilder Calderón, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amables televidentes. Es un placer de estar aquí en Radio Moderna y en este importante programa de análisis y de orientación del pensamiento de nuestra comunidad. Yo sé que usted va a poner paños fríos y está bien, pero vamos a pedirle su impresión general primero sobre este mensaje y esta juramentación del nuevo jefe de Estado. Bueno, después de la tormenta sale un poco de sol y parece que se avisora un buen clima. Entonces, y el buen clima está expresado en los primeros gestos y los primeros mensajes, que justo es lo que los peruanos venimos buscando y mucha gente venimos reclamando, porque la política hay que hacerla con mucha responsabilidad, y la responsabilidad es andar con prudencia, mucha prudencia, también tolerancia, pero por encima de todo aplicando inteligencia para crear los espacios, ¿no? Abrir los caminos para alcanzar los objetivos fundamentales, que en política el objetivo debe ser desarrollo, progreso, paz, armonía, y que podamos tener un mejor escenario para que todos los peruanos podamos vivir mejor, ¿no? Usted es uno de los que pensaba, en el caso Chinchero, que Vizcarra tenía que irse de Transportes y también debían renunciarlo de la vicepresidencia. Bueno, yo sé que son contextos distintos, pero vale la pena recordarlo. Bueno, como usted muy bien lo ha afirmado, el texto, la expresión, la palabra, el concepto debe estar en función al contexto, o sea, el escenario, ¿no? Entonces, el tema es importante. Él era ministro de Transportes, encontró un proyecto andando, tenía la presión, él como provinciano del pueblo cusqueño, y efectivamente tenía que darle pase, y si en el intrínco todo eso sucedió lo que tuvo que suceder, y bueno, definitivamente se desandó el tema y él dejó el cargo, con mucha habilidad política se fue se alejó, y bueno, como dicen que en política no hay casualidad sino causalidad, tenemos todo el conjunto de cosas que hoy día el Perú está viviendo y que da mucha alegría ver en el Congreso. Me daba la impresión que estoy un 28 de julio, ¿no? Entrar a un presidente no con la soberbia, ¿no? Sino con la humildad, hablando de que primero está el Perú, oiga, convocando a la unidad, planteando ejes estratégicos sobre el cual va a trabajar. Importante. Y ese es muy importante, del saque de la pelota, hablar de renovación, hablar de cambio, que va a hacer cosas nuevas. Bueno, esperemos que Papá Lindo, que es Dios, esté a su lado y que podamos tener un presidente que no vaya a despertar las pasiones de los que efectivamente están en la otra vereda. Se han camuflado, están hablando de democracia, hablan de vigencia constitucional, pero al final quieren romper el sistema, quieren interrumpir, ¿no?, los plazos dados por la Constitución. Entonces, esperemos que sigan siendo los menos y los más seamos los que queremos afirmar la democracia, la libertad en nuestro país. Sí, yo solamente para terminar y concluir el tema de Chinchero, quiero a la amable audiencia hacerles recordar que él, cuando era ministro, no firmó ningún contrato. Es más, él antes de retirarse anula el contrato. Entonces, ¿por qué le echaban la culpa y le reclamaban que se fuera? Porque no sabían quién había firmado. La que firmó la adenda fue la señora Molinelli, recordemos que era la viceministra de Transporte. Él, por un tema de causal política, más que de una ética de quedarse en el cargo, como muchos ministros hasta ayer, él renuncia. Él renuncia al cargo antes de firmar el tema. Ahora, mediáticamente defendió a capa y espada. Total, es que tú tienes que defender algún momento el proyecto, eres el vicepresidente, pero cuando él ve que el tema es insostenible, cuando le explican bien, oye, esto no va, sí, entonces decide no firmar, y ahí está la resolución. La firma de la adenda la firma Molinelli, y él anula el contrato y se va, renuncia, firma la anulación y se retira. Tiene un proceso de por medio. Renuncia porque lo iban a interpelar y lo iban a sacar. Pues, pero es una cuestión, es un modo político, pues, mi estimado Rodolfo. Pero es bueno decirlo. Es bueno decirlo. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que corresponde, doctor Aguilar y doctor Wilder Calderón? ¿Qué tipo de gabinete debiéramos tener en la línea que todos queremos, que sea un gobierno que trabaje con las fuerzas políticas y con el pueblo? Yo creo que el presidente debe buscar un gabinete de consenso. ¿A qué se refiere con un gabinete de consenso, por favor? Que tenga la aceptación de la población peruana, y buscar un gabinete de aceptación de la población peruana, ergo de los sectores políticos fundamentalmente representados en el Congreso de la República, es lo que cuantas veces he afirmado en muchos programas, que sus antecedentes de los futuros ministros, el futuro premier, me determinen el presente, y el presente me determine el consecuente, o sea, qué cosa va a hacer después. ¿Está diciendo usted que el gabinete debe estar conformado por apristas, fujimoristas, etcétera? No forzosamente, no forzosamente. El tema es, aquí lo que tiene que trabajar, y eso ya es ciencia política, análisis de correlación de fuerzas, lo que tiene que hacer es un gabinete de consenso y que tenga la aceptación de la población peruana. Recuerden que hoy día el escenario que vive el Perú, que vive el mundo, no es el escenario de hace 10, 15 años, en el que había una radio, yo me acuerdo, Ramírez Lazo hablaba y todo el mundo lo escuchaba. Sí. Hoy día no es así. Hoy día los de abajo, a través de las redes, los que estamos en una radio o los que estamos en la preocupación del país, tenemos que ver qué dice la población en las redes. Entonces, a ese vasto pueblo es el que hay que satisfacer, y eso se hace con cualidades y condiciones personales, que yo prefiero que antes que las cualidades científicas, tecnológicas, estén las cualidades éticas, morales, porque alguien una vez dijo: los técnicos se alquilan, lo que no se alquilan ni se compran son los que poseen y los que tienen el portaestandarte de un cuadro axiológico a toda prueba. Ese es el tema, ¿no? Me ha confundido el doctor Wilder Calderón, porque primero dice, aunque no forzosamente, pero el gabinete debiera estar conformado por los distintos grupos políticos, y después lo entiendo como que dice el gabinete debiera estar sustentado en el tema de la moral, que el otro. Entonces, o contamos con la clase política actual para el gabinete o no, porque ya sabemos esta clase política de qué adolece. Vamos a la pausa y después escucharemos la posición. No me confunda, no me confunda. Usted me está confundiendo lo que estoy afirmando, que debe tener la aceptación de las fuerzas en el Congreso, pero antes que ella debe tener la aceptación del pueblo, porque a las finales, en las actuales circunstancias, si usted analiza la casuística, ¿por qué se va Kuczynski? No solamente se va porque tiene todo el tema que se habló en el Congreso, sino fundamentalmente porque el pueblo en su conjunto estaba encima. Entonces él tuvo que analizar y a tomar una decisión. Entonces este gabinete tiene que ser de consenso en la clase política, pero fundamentalmente tener autoridad moral. Eso es lo que quiero decir. Y cuidado que Kuczynski estaba tan descalificado como lo está el Congreso de la República. Vamos a la pausa, volvemos. Acotación muy válida. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen.
Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228, Pueblo Libre. Teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Atentos a la hora, son las 4:20. Vamos a pedirle su análisis al doctor Aguilar en relación de cómo debe estar conformado el gabinete ministerial y si coincide con la posición de Wilder Calderón. Sí, Rodolfo. Bueno, en principio sí, yo creo que, como dice el doctor Calderón, el gabinete debería estar conformado por las fuerzas políticas que están en el Congreso. Recordemos que para gusto nuestro, para disgusto de otros, que la gente que está representada en el Congreso de la República es la gente del pueblo, la que le ha dado la representación a estos congresistas, ¿no? Por eso se llama la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque están ahí, nos gustes o no, como hemos dicho, que tengan mayoría o tengan minoría, pues están representados. Justamente el pueblo les deriva el poder a ellos para que ellos, en representación del pueblo, hagan justamente la fiscalización, ordenar las leyes legislativas. Pero en este contexto que tú hablas de cómo se debería conformar el gabinete, creo yo que todos estamos en la misma posición de que debería ser un gabinete de consenso. ¿Qué significa un gabinete de consenso? Principalmente, creo yo que un gabinete de consenso debería, y es cierto, tomar, si suena muy feo lo que tú dices, que van a estar los fujimoristas, pues tienen que estar los fujimoristas, porque son los que tienen mayoría. Si tienen que estar los apristas, ¿tienen que estar? Tienen que estar. O sea, ¿es una obligación de Vizcarra? En este momento sí, lo requiere el país, porque son las fuerzas vivas en el Congreso lo que están haciendo, los que tienen el poder y tienen la representación que el pueblo les ha dado. Ya, o sea, también tiene que estar Nuevo Perú, todos, el Frente Amplio, todos, ministros, pero si acabo de escuchar a Salaverry hoy en la mañana decir que ojalá que Vizcarra no convoque a gente caviar, incluso dijo que, sin mencionar a Jorge del Castillo, que no se puede convocar a alguien que motive problemas en el partido aprista. Mira, yo no sé si tú has escuchado al presidente cuando ha hablado, y no sé si has escuchado la palabra mágica que dijo: volteemos la página. No sé qué significa eso para los oyentes, para ti. Borrón y cuenta nueva. Volteemos la página. No es borrón y cuenta nueva. Las cosas que se han hecho, como dice Vizcarra, que se han hecho bien, las vamos a seguir. Las cosas que se han hecho mal se van a cambiar. Y en consecuencia, así nos guste o no nos guste, vamos a tener ese tipo de personas del fujimorismo, del aprismo, porque en el aprismo hay muy buenos técnicos. Yo ya te he dicho, y se lo he dicho acá a todos los radioescuchas, el gobierno, lo que yo recuerdo, el más exitoso ha sido el de Alan García. Crecíamos al 9%, con todos los errores y horrores que ha tenido, pero fue el gobierno, por lo menos en estas 2 décadas de democracia que tenemos, que ha sido el más exitoso. Mira las cifras de Humala, mira las cifras de Toledo, y ni hablar las de PPK, ¿no? Que tenía el gabinete de lujo, el gobierno de lujo. En consecuencia, hay buenos técnicos que no solamente por ser apristas son malos, hay buenos técnicos fujimoristas, no porque sean fujimoristas sean malos. El APRA, por ejemplo, Carranza, todo el mundo se lo quiere llevar, trabaja en el Banco Mundial, es un magnífico técnico. ¿Por qué no tener esa clase de gente acá? ¿Solamente porque es aprista? ¿Lo tildas y lo santificas de que no sirve para el país? No es así. Creo Wilder, que no. Yo entendía que el presidente de la República, cualquiera sea, en este caso es Vizcarra, tenía la independencia para conformar su gabinete. Pero por lo que le entiendo al doctor Aguilar, hay determinadas cosas que tiene que hacer, que está obligado a hacer. ¿Es así en la conformación de su gabinete? El tema es, primero, tenemos que tener en cuenta que la Constitución del Estado le da facultades al presidente para tomar las decisiones de elegir sus colaboradores. Y él, como tiene un poco de experiencia en gestión fundamentalmente regional, donde el tema no es tan sencillo, sino es complejo,
mucho más en el sur, donde hay corrientes sumamente bien beligerantes, y dentro de ese escenario él ha sabido imponerse para poder hacer programas que le han generado una imagen y le han generado un flanco de desarrollo a la región Moquegua. Bueno, tiene un antecedente. Entonces, él supongo que va a ser un buen gerente del Perú como presidente, y un gerente se puede equivocar en cualquier cosa, pero lo que no te tiene por qué equivocar es en elegir a sus colaboradores. Entonces, en ese tema lo tiene que analizar. Yo he expresado, a su vez, nuestro presidente Vizcarra tiene un paradigma, un referente, tiene una valla, tiene un reto que tiene que superar, ¿no? Humala definitivamente no es la valla, tiene la valla de Alan García, porque allí se creció económicamente, se disminuyó la pobreza el 25%, oiga usted, casi cero de analfabetismo, anemia, cero. Oiga usted, carreteras, 15.000, obras, agua, desagüe, calidad educativa, colegios emblemáticos, etcétera, etcétera. Una consulta, doctor Wilder Calderón. Vizcarra, que ha tenido un vínculo fuerte o algo fuerte con el APRA, fue candidato en 2006 por el partido aprista para el gobierno regional de Moquegua, y que su padre además ha sido pues un aprista siempre, toda su vida. ¿Está más cerca de García o más cerca de Jorge del Castillo? ¿Usted tiene alguna impresión o maneja alguna información sobre eso? Yo no tengo lectura ni información de las cercanías de él, y no me preocupa, y creo que a la población no le debe preocupar tanto ese tema. Ajá. Lo que le debe preocupar es cuáles son las ideas que tiene el presidente y cómo las va a seguir eslabonando en dimensión de los próximos días. Me gusta mucho cuando al finalizar su mensaje hablaba, por ejemplo, de educación. Y él tiene una experiencia en educación. Exitosa. Yo he participado indirectamente con algunos consejos con el equipo actuante de esos proyectos. Bueno, ha llevado la ciencia, la tecnología, ha llevado esquemas modernos, innovadores, esquemas que respondan a la realidad. Y bueno, se aumentó en comprensión lectora, en comunicación, se bajó en analfabetismo, aguantaron las escuelas. Oye, éxito. Bueno, ese es un buen referente. Si él tiene una buena experiencia, esperemos que convoque a un buen operador en educación en el Ministerio de Educación. A mi juicio, por ejemplo, Vidal Bessler es un extraordinario hombre del Ejecutivo, con mucha experiencia. Recuerde que estuvo como viceministro con Toledo, estuvo como viceministro con Alan García, ha estado con y ahora ha sido ministro. Tiene muchísima experiencia, claro. Entonces, una experiencia. El tema es que aquí hay que bajarle los decibeles en las pasiones políticas, hay que bajarle a las emociones y hay que buscar cosas mucho más objetivas, porque hay que andar con cabeza fría y corazón ardiente. Cabeza fría para hacer bien, cabeza fría para utilizar ciencia, tecnología, pero el corazón ardiente, querer al Perú, que es lo más importante en este tema. Tener en cuenta los peruanos, la patria, la juventud, los niños. Oiga, tener en cuenta la pobreza. Y eso implica plan y programa económico. También tiene experiencia y ha trabajado en un sector donde hay inversión minera. Esperemos. Conflictos mineros. Conflictos mineros. Esperemos que en el tema minero él pueda, ahora mucho más, claro, viene de un país minero de Canadá, oiga, pueda impulsar la inversión minera, porque a las finales las inversiones mineras no son inversiones, son mega inversiones. Y es lo que más rédito le deja al país. Y es lo que más recursos económicos de movilidad queda en todo el Perú. Vean ustedes, ahí tiene un tema. Otro tema que tiene en el tema es la descentralización. Él ha sido presidente regional. Que lo habló hoy día. Entonces, y tiene un gran referente. Entonces, si es que él logra articular muy bien esquema, programa, proyecto de trabajo, canales que fluyan, información, comunicación, decisiones, y las obras se hacen en provincias, oiga usted, el Perú va a estar andando y vamos a llegar al año 2021, ¿no?
Muy bien, vamos un ratito a la pausa, solamente indicar que queda claro que hay posiciones distintas, ¿no? El doctor Aguilar dice, el presidente, ratito, tengo que ir a la pausa, ya después usted aclara tras la pausa. El doctor Aguilar decía que Vizcarra estaba obligado a conformar un gabinete que cuente con fujimoristas, ¿no? y apristas. Y el doctor Wilder Calderón nos ha dicho que, de acuerdo a la Constitución, el presidente tiene las prerrogativas y plenas libertades o independencia para elegir a la conformación de sus ministros. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Vamos a darle el uso de la palabra porque quiere hacer una aclaración el doctor José Antonio Aguilar y después vamos a entrar a tallar sobre el destino de dos partidos que son claves para el sistema democrático en estos días, el APRA y el Fujimorismo, que están en serios problemas. Adelante, doctor Aguilar. Sí, Rodolfo, bueno, sí, cuando estamos hablando aquí en la mesa sobre temas de derecho constitucional o de derechos políticos, bueno, tendría que de repente explicarte un poquito mejor qué significa cada uno. Cuando abrimos el debate y te digo que él tiene que conformar un gabinete de consenso, pues estoy hablando de consenso con los partidos políticos, las instituciones políticas que están representadas en el Congreso de la República, con mayoría o con minoría, y que tienen que estar. Cuando digo tienen que estar, no es solo obligación a ratio, es una obligación moral, política, de diálogo, de concertación con esas fuerzas políticas, para que te puedan dar o te puedan apoyar en el gobierno que necesitas. Este gobierno necesita el apoyo de todos, esencialmente de las dos poderes que necesitamos, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy en día, cuando te digo que tiene que ver, de hecho, un representante del Fujimorismo, o no necesariamente, de repente el Fujimorismo te da, oye, te propongo estos 3 o 4 técnicos que hicieron un plan de gobierno. Ahora, yo no sé si tú has leído el plan de gobierno fujimorista con el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Eran casi 2 calcos. O sea, no se van a poder criticar, no se van a poder oponer a los planes que hoy día Vizcarra debe estar mandando, viendo cómo llega a desarrollarse en el plano económico y la reactivación económica, porque son casi son lo mismo, los dos pensamientos dentro de una economía social de mercado ampliado en este escenario. Pero no se cae el mundo si Vizcarra decide no convocar a ningún fujimorista. Totalmente. El país va a seguir caminando. Totalmente, Rodolfo, y eso te haría muy feliz, pero creo que el fujimorismo creo que tiene mucha gente valiosa, así como el aprismo tiene mucha gente valiosa, así como la izquierda tiene su gente valiosa. Parece valiosísimo. Entonces van a tener mucha gente valiosa dentro de esto, que los van a recomendar, los van a proponer, y en consecuencia va a ser, por eso se llama consenso. Yo no sé qué palabra de consenso no se puede entender. Cuando es un consenso político es de esa manera.
y tienes que hacerse de esa manera, no funciona de otra manera, creo yo. Hoy día sería un error que Vizcarra se vuelva a hacer las mismas cosas que hizo Pedro Pablo Kuczynski, alejarse, pelearse con el legislativo, y este país se va a ir a la miércoles, como muchas personas quieren que sea así, ¿no? Muy bien, ya hemos hablado de Vizcarra, largo y tendido, un poquito también quisiéramos analizar la situación. Una cosita nada más, mandarle un saludo afectuoso al presidente Vizcarra, porque hoy es su cumpleaños, cumple 55 años. Muy bien, 55 años. Qué buen regalo, ¿no? Claro, tremendo regalo, no lo va a olvidar en su vida. ¿Tú no quisieras tener un regalo así? Por supuesto, pero yo no estoy pues en la capacidad del doctor Aguilar y de Martín Vizcarra. Doctor Wilder Calderón. Dígame. Su impresión sobre el papel que debe jugar el Congreso de la República, que ya no tiene la mayoría bruta, disculpando la expresión, que antes tenía el fujimorismo, ¿no? Pero que igual tiene todavía una mayoría, aunque simple. ¿Cuál debe ser el papel del Parlamento, de las distintas bancadas y sobre todo la de Keiko? El Congreso de la República, creo, debe revisar, evaluar todo lo que ha venido haciendo y ahora hacer, como se suele afirmar en política, un recodo, porque la mísera aceptación que tiene en la opinión pública nacional debe ser un reto para tratar de remontarlo. Y uno de los ejes estratégicos que debe hacer el Congreso, dentro de lo complejo que es trabajar en el Congreso, porque una cosa es trabajar bajo el liderazgo de uno o dos personas, y otra cosa es que 130 individualidades con igualdad de derechos tienen que trabajar en la hermenéutica parlamentaria, pero tienen que hacer mente cultura, que tienen que hacer un recodo, reflexionar y trabajar fundamentalmente con acciones para que respondan ideas cuyo libreto lo ha puesto el presidente. El libreto ha puesto transparencia. El libreto del presidente lo ha puesto corrupción. El libreto lo ha puesto desarrollo infraestructural. El libreto lo ha puesto indirectamente empleo, trabajo. Y habló de educación. Y finalmente habló de educación. Ahí está el libreto. Entonces, ahora, ¿cómo el Congreso de la República tiene que, a través de sus congresistas, de su trabajo de comisiones, tiene que sumar a este propósito nacional? Porque ahora sí, el pueblo está mirando más que antes. El pueblo ha estado con ganas ya de salir a la calle. Si usted ve las redes, no por PPK, sino por PPK todos, y por el Congreso, claro. Así es. En la red decía, PPK, antes de ir te hubiese cerrado el Congreso. Así es. Entonces, este es un tema que lo tiene que hacer reflexionar. Y esperemos que haya cambios, no solamente de acciones, sino fundamentalmente de actitud de los congresistas, que tienen que buscar mayor consenso entre ellos, aunque va a ser un poco difícil, pero tienen que ponerle paños tibios. Ahí ve usted la lucha que se va a enfrentar ahí la propia familia Fujimori. No, pero justamente esos mecanismos democráticos que tiene justamente el Congreso, hoy en día creo que los está puesto de manifiesto, ¿no? Por ejemplo, la rápida solicitud de investigación y de sanción por medio del presidente del Congreso, de estos 5 congresistas que han estado por lo menos involucrados, creo que eso por lo menos ayuda a detener ese pensamiento de que todos son corruptos. Por lo menos que vayan sacando a esos, poco a poco van a seguir saliendo. Y lo otro es que el Congreso, creo yo que debería seguir por las sendas de cuando empezó en este gobierno, ¿no? Se solicitaron facultades legislativas, se les dio. Necesitaban el nombramiento del gabinete, se les dio. Claro, cuando alguien, y hoy día a través del ministro Bessler... Eso que dice el doctor Aguilar es falso. ¿Es falso? Porque desde que empezó el gobierno de Pedro Pablo, el Congreso estuvo obstruyendo su labor ejecutiva. ¿Dónde obstruyó? Dame un decreto. Es tu impresión. No digas que es falso. Pero vamos a escuchar al doctor Wilder Calderón. ¿Usted tiene también esa impresión o sí cree que el Congreso, digamos, fue muy abierto y colaborador con PPK? Lo importante es aquí, no es lo que yo piense, o lo que pensemos, lo que estamos en la mesa.
Lo importante es lo que piensa la población. ¿Y qué piensa la población? Percibe. ¿Y qué piensa la población? La población en su conjunto ha observado, de acuerdo a la lectura que tengo, no se moleste, doctor Aguilar, por el análisis que puedo hacer de información de medios, de redes, etcétera. Ese es el otro tema, mi estimado doctor, que los medios, ciertos periodistas, influyen y desinforman a la población. Y eso hace que tengamos un congreso, cualquier cosa, el congreso, que cierren, que hagan. Cuando pero eso no ocurrió. Acá... Mire, ¿sabe usted, doctor, solamente para terminar? Solamente para terminar. Había gente que estaba llamando a un golpe de Estado. Imagínense lo grosero y lo traumático que hubiera sido el país, ya una junta militar, con militares que los ha dejado ya en Tumala. Imagínese, ¿se pone usted a pensar en esa idea? Solamente pensar me da ganas de irme al baño. Bueno, lo importante es la percepción. Lo importante es la percepción. Y la percepción es del pueblo que tenemos como lideresa en el Congreso una mala perdedora. ¿Eso es lo que hizo? Oiga, usted, ¿qué tal eso fue una imagen que manejaron los medios de comunicación. Entonces, esa es la percepción que tiene el pueblo. Y está acompañado, lógicamente, de una serie de acciones. Entonces, pero todo esto, como sale un meme por ahí, ¿no? Entonces, logré mi objetivo de sacarte, dice un meme de Keiko, ¿no? Y el otro le dice, sí, pero yo fui presidente y tú no, ¿no? Entonces, el tema es que en las actuales circunstancias, lo que se tiene que trabajar es pensando en el país. Fuera de los subjetivismos, de las emociones. Repito, cabeza fría, corazón ardiente, eso es lo que hay que hacer. Y hay que propiciar, si es cierto, hay medios de comunicación, bueno, pues que son caja de resonancia de pensamientos políticos y contribuyen y pretenden elaborar la forma de pensar del pueblo. Pero estamos avanzando fuertemente en una conciencia democrática, que es lo más importante. En otros contextos, como dice acá nuestro querido amigo, ya hubiese salido a la Fuerza Armada para poner orden, pero acá no ha salido porque la Fuerza Armada ha entendido democráticamente cuál es su rol dentro de la Constitución. Además, la seguridad nacional no está en riesgo. El modelo económico, que es lo que mayormente se busca sostener, defender, está allí, está desacelerado, pero hay que pisar el acelerador. Y eso ha de corresponderle al presidente Vizcarra y le ha de corresponder a todo su equipo ministerial, ¿no? ¿Qué garantías tenemos que la Fiscalía y el Poder Judicial vayan o continúen trabajando con la independencia que corresponde respecto de los cabecillas de la corrupción en la clase política peruana? Creo que hay dos temas ahí. Un tema es que se trabaje fuertemente por la independencia de poderes. Y segundo, que los jueces sigan trabajando como hasta ahora están trabajando, entiendo, en la gran mayoría, como los fiscales, de acuerdo a su dictamen de su conciencia y no obedeciendo dictámenes de personas ni tampoco de equipos de grupos. Eso es lo importante. Como ya creo que vamos a terminar el programa, yo quiero hacer un paréntesis de lo que estamos conversando. Nos quedan 4 minutos. 4 minutos nos quedan. Un minuto nada más le pido. Para invitar a todos los amables oyentes, el día de hoy en el Colegio de Abogados de Lima presentamos... En Miraflores. En la calle Santa Cruz, presentamos el 33 libro del rector de la Universidad Peruana Simón Bolívar, titulado Innovación Política, que yo ofrezco a hacerlos llegar a ustedes y creo que muy bien va a caer a la opinión pública que ustedes comenten ese libro, porque es un enfoque sumamente muy moderno de lo que debe ser la política en el futuro. ¿Qué hora es el evento? A las 7 de la noche están invitados. Podemos ir entonces. Están invitados cordialmente y en lugar preferencial. Perfecto. En butaca primera ustedes. Muy bien, muy bien. Antes que se vaya, el análisis del doctor Aguilar. Sí, solamente, Rodolfo, en ese contexto donde se desarrollan las cosas, creemos yo que... sí, yo creo que hay la esperanza y el ánimo de que esto camine. Todos apostamos por eso. De verdad que le doy las bienaventuranzas al gobierno del flamante gobierno de Martín Vizcarra. Creo que es un tipo, muchos nos engañamos, así como muchos pensaban que Mamani era Mamani. Hoy día creo que Vizcarra
en el otro contexto totalmente adverso, creo que lo ven como un tipo muy callado, pero es un tipo, creo yo, que va a dar mucho que hablar. Es un político. Y mucho creo yo que tiene que darle al país. Y creo que lo va a lograr. Lo va a lograr porque todos estamos en esa línea. Por lo menos hoy ya no hay el pretexto de Pedro Pablo, de Lavallato y de todo lo que nosotros sabíamos. Todo lo que nosotros sabíamos se hizo concreto y se hizo evidente hoy en día de Pedro Pablo. Por eso que no podía seguir más en el sillón. Claro, los sectores vinculados a la corrupción ya no pueden agarrarlo del cuello a Vizcarra, como si lo hacían con PPK. Es que PPK era parte de la banda. Lamentablemente. Era parte de la banda y era hasta empleado de Odebrecht. Entonces hoy en día no hay eso. No hay eso. Pero la democracia se sustenta en los partidos políticos. Así es, totalmente. Y los partidos necesitamos que los partidos políticos estén sólidos, justo coherentes, firmes. En estos 2 últimos y para minutos. eso se hace necesario que todo el conjunto de los partidos políticos entienda, comprendan y tengan capacidad de cambio, de innovación, de renunciación. Usted sabe, doctor, y yo lo escuché una vez a Andrés Tausen Ezcurra en una conversación con Alberto Borea, cuando Alberto Borea iba a presentar una ley cuando era senador, una ley sobre partidos políticos, y le preguntó si esta ley estaba bien. Y me acuerdo de Andrés Tausen Ezcurra, ya longevo, el señor le dijo: la mejor ley de un partido político es que no haya ley de partidos políticos. Increíble, pero hoy los que hacen la ley de los partidos políticos atrincheran, ponen más trabas, más cosas y se lo dan al Jurado Nacional de Elecciones para que lo ratifique. Por eso que toda nuestra clase política está así, por eso existen las componendas, existen las cúpulas, justamente por eso. Doctor Wilder Calderón, Sí. ¿Usted está de acuerdo con la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones que desconoce el Congreso aprista y por lo tanto al CEN que se conformó? Pero acá hay un tema, para completar la idea. No se vaya por la tangente, doctor. La idea era que los partidos políticos tienen que estar de acuerdo a los cambios que se han producido en el mundo. Oiga, usted imagínese que ahora tenemos nosotros computadoras que están funcionando con energía cuántica, y entonces los partidos políticos tienen que estar en esa dimensión. Y bueno, lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley se ha hecho para cumplirla. Entonces hay que respetar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, y la salida tiene que ser el camino democrático que señala el Jurado Nacional de Elecciones. Esa resolución está en apelación, ¿no? Cuidado. Bueno, no eso es firme. Discutible. Yo tengo la información que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones esto son viene inapelables, claro. Inapelables. Doctor, es que esta resolución viene de la OROP, no viene del Pleno del Jurado. Es de un ente administrativo. No. Es del jurado. Señores, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, de una resolución de la OROP, que me acuerdo, está firmado por Raúl Chanamé, el doctor Chávarri, de dos que me acuerdo, y ahí ha sido el acuerdo por unanimidad. Yo he tenido el honor de conversar con uno de los miembros y le decía: ¿qué pasó? El acuerdo fue por unanimidad. Y el tema es así, por más apelación que hagan, o sea, a mí me dicen, receto esto, y me dice usted, se equivocó. Y si yo estoy plenamente seguro, con plena seguridad, voy a ratificar lo que ya receté, lo que ya decidí. Entonces, pero lo importante es que el mismo Jurado Nacional de Elecciones señale el camino democrático para que se salga acá, y los integrantes del partido político tengan voluntad de unidad. Pero el APRA ya no podrá participar en municipales y regionales próximas. Es que todavía está en apelación. Todavía creo que hay muchas semanas de por medio, y yo no soy experto en futurología. Vamos a estar atentos. ¿Qué además, sucede? doctor, es el partido aprista. O sea, ¿qué significado tiene llamar a una connotación nacional? Es el partido aprista, tiene sus propios problemas, sus propios mecanismos. Hoy día solamente cuentan con 5 congresistas, pero que lo arreglen ellos. Finalmente es ellos. Está secuestrado por García. Ese no es tu problema. Creo que era importante que el Jurado Nacional de Elecciones se pronunciara. O sea, ¿cómo que me importa? Si los partidos son sustento de la democracia, ¿cómo no me va a importar como ciudadano de a pie? Que arreglen los partidos, que arreglen sus temas los partidos. Tú no tienes por qué meterte, los partidos son los partidos. Bueno, estamos en opinión, y definitivamente la opinión se respeta, porque es una de las características de la democracia. Yo tengo mi verdad, usted tiene la verdad,
Yo soy tolerante con su verdad y usted sea, y yo debo ser prudente con la verdad. El tema es que ese es el secreto de la vida democrática, no solamente en el país, sino también entre la interrelación personal, ¿no? Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido el doctor Wilder Calderón.